Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, más bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que hicimos el último día? El martes simplemente introdujimos un concepto muy importante, que es el de la red recíproca. Son los vectores base en el espacio de momentos. Y vimos unas cuantas propiedades que relacionan los vectores de la red recíproca, los que van a nodos de la red recíproca, con los... iba a decir detalles, pero más bien diría objetos geométricos, familias de planos, o sea, los correspondientes objetos del espacio real, de forma que cada vector de la red recíproca GHKL que va a un nodo de difracción, o sea, a un nodo de la red recíproca, perdón, corresponde a una familia de planos HKL perpendicular en el espacio real a ese vector G y cuya distancia entre planos es inversamente proporcional al módulo de G, multiplicado por 2pi. ¿Vale? Entonces, estas propiedades son un poquito resultado de cómo definimos la red recíproca, como demostramos el otro día. Si definimos los vectores base de la red recíproca como productos diversos de los de la red real, pues obviamente va a haber entre ellos unas relaciones. Pero tal cual se definen así, efectivamente resulta que vamos a poder describir los momentos y el espacio de momentos del cristal como, por decirlo de alguna forma, fenómenos vectoriales que se describen en esta base. O sea, que no es una definición, digamos, arbitraria, que alguien decidió un día. Vale. Bueno, pues también vimos un poquito, profundizamos un poquito en lo que habíamos llamado ley de Bragg, un par de semanas, no, la semana pasada, ¿vale? Y vimos cómo cuando había difracción, o sea, interferencia constructiva de una radiación incidente con la radiación dispersada por el cristal, siempre sucedía en direcciones precisamente paralelas a los diferentes vectores de la red recíproca. Sucede en varias direcciones. Pero cuando el cambio de momento incidente y saliente es exactamente igual a un vector de la red recíproca, se observa un máximo de difracción y esto pasaba en muchas direcciones del espacio. Porque al fin y al cabo, la red de planos del cristal que pueden difractar, pues obviamente son familias que un cristal de cualquier tipo se puede visualizar como superposición de planos en muchas direcciones a la vez. Pues así, en fin, es una red tridimensional. ¿De acuerdo? Entonces da lugar a muchos máximos de difracción. Y jugamos un poquito con eso. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a profundizar un poquito más en conceptos relacionados con la interpretación y la realización de experimentos de difracción. Y en particular vamos a hablar de uno muy importante. Hoy es jueves, ¿no? Sí. De 2021, ¿no? Vale. Es que estoy emperrada en que estamos en 2020 y bueno, está bien. Los últimos 10 años me los pasé pensando que estábamos en 2009, o sea que no pasa nada. De vez en cuando uno se pone al día. Vale, pues lo que decía, efectivamente, estoy presentando, sí, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Hoy vamos a hablar de lo que se llama el factor de estructura, que realmente es un funcional o una función que sirve para, dada una red cristalina, predecir el diagrama de difracción. O sea, es lo que hace este software que yo os estaba mostrando el otro día, de que le pongo una red y digo, me imagino que soy un rayo X, viajo por la red y sale esto. Oh, pues el paso de uno a otro es lo que hace precisamente este factor de estructura. Es la función que, dada una red cristalina, sirve para predecir en qué direcciones va a haber máximos de difracción, o sea, es como una super ley de Bragg, digamos, ya no estamos hablando de solo el caso de reflexión especular más básico, sino todo. Y además sirve para saber cuál va a ser la intensidad relativa de los máximos de difracción, porque esto todavía no lo hemos hablado. Pero cuando uno mira un diagrama de difracción y ve los puntitos correspondientes a las direcciones donde hay un máximo, algunos son más brillantes que otros. Y lo que sí vimos el otro día es que cuando uno mira un diagrama de difracción e intenta indexarlo, o sea, asignar a cada máximo el vector GHKL responsable de esa reflexión, algunas no aparecen. Hay extinciones, o lo que es lo mismo, reflexiones con intensidad igual a 0. Entonces, vamos a ver un poquito más de esto, por qué esto sucede y exactamente cómo yo puedo calcular conocida una red. Y os pondré unos deberes por primera vez para entregar en una semana, que consistirá en calcular un factor de estructura estándar.
Os mandaré deberes al final de la clase de hoy, también los mandaré en un mensaje en el campus virtual para aquellos que no lo han visto. Y la idea será que me los entreguéis de aquí a una semana, o sea, como tarde el próximo jueves, y por favor entregármelos como un PDF, un JPG, lo que sea, de vuestros deberes, en un mensaje del campus virtual con el adjunto, ¿vale? Para que estén ahí y entonces yo los pueda, no los pierda, que soy especialista en perder las cosas. Bueno, pues lo que vamos a hablar un poquito del factor de estructura. Lo que decía, el factor de estructura es precisamente esa función que describe cómo dispersa la materia. Una de radiación, por ejemplo, de rayos X, pero también se puede calcular para neutrones o para electrones o para cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué es lo que hace intuitivamente esta función? Pues es tan fácil como asumir, si yo en un momento dado tengo un emisor de radiación, un cañón de electrones, por ejemplo, de los míos, o de rayos X o de lo que sea, que obviamente emite, tengo un sistema de formación, de colimación del haz, de enfoque, y me da igual, tal que al final tengo un frente de ondas planas que incide sobre mi sólido con forma de patata o de no sé qué forma tiene eso, ¿vale? Pues el asunto es que cuando los átomos que componen mi sólido redispersen la radiación, porque cada átomo se convierte en un dipolo oscilante, remite radiación, bueno, de muchos tipos, pero en gran parte de la misma longitud de onda de forma elástica en las direcciones que ya sabemos cuáles son, las de, ¿verdad?, los vectores GHKL de su red recíproca. Bueno, pues lo que sucede es que obviamente cuando la radiación incide sobre el sólido, no incide a la vez sobre todos los puntos, cada punto donde hay un átomo emite con una fase relativa a los otros que es no trivial, o sea, primero llega aquí, este se pone a emitir, luego llega aquí, este se pone a emitir, y si yo quiero luego medir la función de onda dispersada más adelante, que obviamente tiene que tener en sus tripas información de dos cosas, la función de onda incidente, que suele ser un tren de ondas planas, se suele poder considerar como eso, y la geometría, composición, estructura, como lo queráis llamar, del cuerpo, se convolucionan esas dos cosas, da una función de onda final, que es la que yo mido en una pantalla. Entonces, como habitualmente esto es una cosa que se supone que se conoce, una onda plana, con una longitud de onda la que sea, la que me di mi fuente, ¿vale?, conocida, la idea de intentar escribir una función que me ayude a predecir lo que yo voy a medir en una pantalla puesta en una distancia, la que sea, ¿vale?, es poder saber cada punto de sólido que reemite radiación, poder cuantificar qué fase extra mete por culpa de estar en alguna posición del sólido separada de, pues, mi origen, el que queréis tomar, me da igual. Obviamente, los átomos que estén por aquí y los átomos que estén por aquí van a emitir con fases diferentes porque hay una distancia entre ellos. Entonces, tengo que de alguna forma cuantificar eso, ser capaz de a cada átomo del sólido ponerle un factor de fase en la reemisión que obviamente correlacione con su posición dentro del sólido. Porque su posición dentro del sólido es la que me va a decir, pues, qué tan pronto, qué tan tarde llega la onda incidente ahí. Y si yo consigo hacer eso, voy a saber cómo es la función de onda dispersada y el cuadrado de la función de onda dispersada es lo que me va a dar la intensidad en mi pantalla. Donde la función de onda tenga un máximo, porque las cosas interfieran en fase, tendré un máximo en el diagrama de difracción. Donde haya una interferencia destructiva, pues tendré un mínimo. Donde haya cosas intermedias, pues tendré quién sabe qué. Pero esto es un poco la idea. ¿Cómo escribo una función que me ayude a ponerle a cada átomo una fase que dependa de su posición relativa dentro del sólido? Esto es lo que hace el factor de estructura. ¿Vale? Y facilita, de esta forma, la interpretación cuantitativa de los patrones de interferencia. Porque lo dicho, en física del sólido, cuando uno utiliza algún tipo de radiación para conocer algún parámetro
relacionado con la estructura atómica del sólido, como no podamos cuantificar lo que me sale, pues obviamente no obtengo el objetivo que tenía en primer lugar. ¿Cómo podemos cuantificar? ¿Cómo podemos interpretar? O sea, el factor estructural solo sirve para predecir, pero también para intentar ir al revés. De una medida de difracción, ¿cómo saco la información relevante sobre la estructura cristalina, que suelen ser obviamente las distancias interplanares o los ángulos de enlace o lo que sea? Vale. Bueno, pues la idea, lo dicho, es entender cómo dispersa la radiación una celda unidad de mi material, y conociendo, o sea, o teniendo en cuenta el hecho de que si tengo varios átomos en esa celda unidad, por ejemplo, una base compleja o incluso aunque sea una celda primitiva con una base simple, están desplazados a alguna distancia que depende de las distancias de enlace y van a emitir con fases diferentes, por eso, ¿vale? Bueno, pues entonces, lo primero de todo, antes de ponerme a complicarme la vida metiendo factores de fase, dependen de cómo, no sé qué átomo está puesto no sé dónde, en la celda, en la esquina, en medio, no sé qué, no sé cuánto. Lo primero de todo que tenemos que tener una idea básica es cómo dispersa un átomo en primer lugar. Luego ya le pondremos una fase para decirme, pues es que lo alejo a una distancia A porque este está en la base del cubo y este está arriba. Eso ya lo veremos después, pero primero tengo que saber cómo dispersa un solo átomo. ¿Vale? Y esto me lleva a un concepto importante que es lo que se llama el factor de dispersión atómico, que ya os podéis imaginar lo que describe. Supongamos que tengamos un átomo con una geometría X, me da igual su número atómico Z, me va a dar pues sus nubes electrónicas, orbitales ocupados, desocupados, todo eso. Yo lo he pintado esférico, pero puede ser cualquier cosa. Con su núcleo, sus electrones. Tengo una radiación incidente por una función de onda, pues la que toque, una onda plana, por decirlo fácil. Y obviamente cuando la radiación incide, por ejemplo, un campo electromagnético de rayos X, incide sobre el átomo, pues esto se pone a vibrar y reemite radiación, en principio, en direcciones aleatorias. Por ejemplo, un átomo teta, obviamente, emite muchas direcciones a la vez. Pero yo quisiera saber, ¿sé cómo emite la dirección teta basándome solamente en el conocimiento del átomo? O sea, es obvio que un átomo de hidrógeno con un solo orbital, 1s medio lleno, no va a dispersar radiación electromagnética igual que un átomo de plutonio con número atómico de 100 y pico, o lo que tenga el plutonio. Y no sé cuántos orbitales llenos y orbitales S, P, y D, y F y de todo. Entonces, de alguna forma, cómo reemite este dipolo oscilante va a depender de su densidad de carga, de qué simetría tiene, si es esférica, si no lo es, de cuántos electrones hay, de si hay 1, de si hay 30, de cómo están distribuidos, porque esto es lo que me va a dar el dipolo. Entonces, de alguna forma, si yo quiero saber esto, la función de onda que sale, tengo que conocer la densidad electrónica del átomo. Y eso es tanto más importante cuanto más grande es el átomo en términos de número atómico, porque cuanto más electrones tenemos, todos ellos, cada uno de ellos se pone a oscilar. Por supuesto, dentro de su orbital, con las condiciones mecánico-cuánticas permitidas porque son fermiones. Y yo tengo que ser capaz de un poco superponer toda esa respuesta, que igual no es tan fácil. Bueno, pues esto es un poco lo que me describe este factor de dispersión atómico. Supongamos que tenemos una onda plana, campo electromagnético, con un vector incidente de momento, perdón, K sub I, y supongamos que el átomo se pone a reemitir en una dirección saliente K sub F. Tenemos la función de onda incidente, la función de onda que sale y obviamente un vector de dispersión o cambio del momento. Vaya, esto está mal. Inicial menos final. Pues no, final menos inicial. Esto hay que corregirlo porque María no hace nada más que meter erratas y algunas son bastante de cajón, pero luego otras solamente consiguen que yo confunda a todo el mundo. Vale. ¿De acuerdo? La versión esta es la 4. Sí, pero como ya tengo más erratas para corregir y algunas que me vais mandando, cuando acabemos el tema, yo todavía subir una versión más, la final, entre comillas. Nunca es una versión final, pero cada vez es un poquito más pulida, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es la expresión para la onda dispersada
supuestamente conocida la onda incidente y supuestamente conocido la densidad electrónica. A todo esto estoy ignorando el núcleo, asumiendo que los que se ponen a vibrar más rápidamente, los menos masivos son los electrones. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a asumir que la función de onda dispersada obviamente depende de la incidente, con un factor de fase E elevado a menos IK por R, que me va a un poco decir en cómo, o sea, que me va a poner un poco la dependencia, digamos, de esta dirección, y vamos a meter aquí dentro un factor de corrección, F, que depende del vector de dispersión. Por cierto, cuando yo pongo aquí K sin nada, me refiero a delta K, y esto creo que lo he puesto a continuación, sí. Vale. K es el cambio de momento, final menos inicial, radiación que sale menos radiación que entra. Lo que se llama el vector de dispersión, para no escribir tanto delta K todo el tiempo. ¿Vale? O sea, este vector resta, ¿vale? Final menos inicial. Eso es lo que voy a llamar K, el delta K. Entonces, la onda dispersada se puede escribir así. Repito, la función de onda incidente por un factor de fase que me relaciona bueno, todo esto, la función de onda dispersada medida en un punto en algún sitio. Por ejemplo, imaginaos que yo pongo la pantalla por aquí, R, en el espacio real. ¿Vale? Por eso os digo, aquí tenemos este factor de fase que simplemente me ha dicho cuánto ha viajado la onda dispersada desde el átomo hasta el punto R, donde yo supuestamente pongo la pantalla. Y aquí tengo este factor que voy a introducir, que lo que me va a dar exactamente es con cuánta eficiencia dispersa el átomo en cada dirección posible de K. Aquí he pintado obviamente una, pero el átomo puede dispersar en direcciones del espacio de teta igual a lo que queramos, ¿vale? Este factor que yo he metido aquí, que me va a hablar de la eficiencia con la que con la que la función de onda, con la que el átomo dispersa en cada posible dirección de vector de dispersión saliente, es lo que se llama factor de dispersión atómico. Y se define como la transformada de Fourier de la densidad electrónica del átomo, ρ. O sea, el factor de dispersión atómico, de alguna forma, es o representa la forma de lo que yo quería, la densidad electrónica del átomo, el número de electrones por unidad de volumen, que obviamente depende de R', porque no es lo R' en este caso, es el vector de cada electrón dentro del átomo. ¿Vale? Bueno, pues lo que tengo aquí es la densidad de carga electrónica, su transformada de Fourier, ¿vale? Lo que me está dando de alguna forma este factor de dispersión atómico es la forma o el valor, o como lo queráis ver, de la densidad de carga electrónica, pero en el espacio recíproco. Me está hablando de cuántos electrones están donde, no sé cómo, pero en el espacio recíproco, o sea, una cosa relacionada con cuántos electrones están donde, con qué momento. Es la densidad de carga electrónica en el espacio recíproco. ¿Y eso por qué es importante cuando uno quiere pensar en términos de cómo dispersa un átomo? Pues no hemos dicho que las cosas, quiero decir a nivel intuitivo al menos, que las cosas van a dispersar en las direcciones de los vectores del espacio recíproco. No es desorbitado pensar que una densidad de carga ρ atómica compuesta por todos los electrones del átomo, los de los 1s, los de los 2s, de los 2p, lo que haya, puede ser tan complicada como queramos. No es desorbitado pensar que la eficiencia de dispersión va a depender de para dónde están, qué momentos llevan esos electrones. Y por cierto, si miráis en los libros, y esto nos va a pasar todo el rato, yo habitualmente defino la transformada de Fourier así, con un menos aquí arriba.
Sabéis que la transformada de Fourier inversa, en este caso de la función, será la integral de esto por e elevado a IKR. Y me revuelve el espacio me la devuelve a la carga inicial. Hay algunos libros en los que vais a ver que define la transformada de Fourier al revés. La transformada de Fourier y la inversa le ponen el menos a una o a otra. Incluso algunos hay por ahí un factor 2pi que también lo ponen o lo dejan de poner. Aquí arriba. Esto es como la discusión el otro día de que si la celda unida o la celda primitiva. Me da igual llamarle como queráis. Coger el libro que os guste, que es lo que está bien, lo que diga el libro, no lo que diga yo, y pegaros a ese sistema, pero ser luego consistentes en su aplicación. Si le llamamos a la transformada de Fourier con un menos o con un más, entonces la inversa es lo contrario, está bien, entonces voy a operar y al final me van a salir resultados que están bien. Lo que no vale es decidir que la transformada de Fourier la escribo con un menos y luego a veces aplicarla con un más y entonces espera que me salga todo bien. No. Elegid un sistema y ser consistentes. Yo no os voy a evaluar por una cosa o por otra, que lo apliquéis bien. Pero como en físicos ya vais a ver que hay muchas formas de hacer las cosas. Lo importante es hacerlas bien, en la forma que a uno le gusta o que le parece más apropiada por motivos físicos, que habitualmente siempre hay muchos caminos para llegar a Roma. El caso es llegar bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, eso. Lo dicho, el factor de dispersión atómico es la forma de la densidad de carga electrónica del átomo en el espacio recíproco. Y por eso aparece aquí. Porque de alguna forma me va a condicionar las direcciones preferentes dadas por K, el vector de onda o vector de dispersión, donde va a haber máximos de difracción, que casualmente tendrán que ser aquellas donde GHKL sea un G de la red recíproca. O sea, donde K, este delta de K sea un GHKL, la condición de la UE. La que escribíamos el otro día, incremento de K igual a GHKL, bueno, esto es lo que estoy llamando aquí K. Los puntos donde K sea un vector de la recíproca va a haber máximos de difracción. Sorpresa, sorpresa, claro que tenemos que tener aquí un factor de estos. Y luego, además, le pongo un factor de fase para transportar la onda hasta donde esté la pantalla, a una distancia R, ¿vale? Además. Y así podré medir lo que sale aquí. Bueno, pues con esa definición, te lo he dicho, representa, lo diré por enésima vez, es la transformada de Fourier de la densidad electrónica del átomo. Y de alguna forma representa la forma de la distribución de la carga electrónica en el espacio de Fourier. Lo que vamos a hacer es que el factor de dispersión atómico, en principio, es una cosa que se calcula en coordenadas de R', que son las coordenadas dentro del átomo. O sea, para hacer esta transformada de Fourier ponemos el origen de coordenadas en el centro del átomo y calculamos esta integral con la coordenada R' yendo de 0 a infinito porque es un radio y los radios van de 0 a infinito, no van a valores negativos, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Ay, gracias. Ah, y además me tengo que decir otra cosa. Víctor. Gracias, Pablo. Gracias, Víctor. ¿Tendrá el sonido quitado? Sí, tenía el sonido quitado. Gracias, gracias. No, tenía el sonido apagado, perdonad. Dice Víctor, la dejo por aquí para que no se me olvide. ¿Por qué lleva una tilde el argumento de la densidad electrónica? Vale. Víctor, tú no has hecho electro 1 conmigo, ¿verdad? Yo soy la reina de las R' y las R menos R', ¿verdad? Nada, varias... ¡Uy, qué buena pregunta! ¿Cómo me gusta? Aquí hay una errata estupenda. Víctor pregunta, ¿por qué tenemos una R'? R' es simplemente la variable de integración. O sea, es una variable muda. ¿Vale? Estamos integrando una función de onda que obviamente va a depender de la posición de los electrones dentro del átomo, esto es lo que llamo R', y cuando yo haga esta integral y sustituya los límites de integración, R' va a desaparecer. ¿Vale? Y luego, otra cosa importante es que tenía que estar también aquí el R'. Y, porque es el que me dice, es la variable de integración. Se está integrando respecto de esto. Y además, aunque yo no lo había puesto, esto es un diferencial de volumen. O sea, bueno, puede ser, depende cómo esté integrando, pero habitualmente integro en 3 dimensiones para un átomo. Entonces, yo había puesto simplemente sin el 3, como diciendo, vale, integrar respecto a esta variable, pero en realidad es una integral bastante más complicada que lo que es una cosa sencilla. De 0 a infinito quiere decir que estoy integrando en V' el volumen del átomo. ¿Vale? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice Víctor,
Ah, ya sé por qué no me estáis oyendo. Ah, no, si estoy con la VGA. ¿Nos oyes ahora, María? Ahora sí, Igual perfecto. andamos escribiendo por el chat para nada. Nada, era Sí. para decirte que en la exponencial también tendría que ser la R con prima, ¿no? Porque si no, la podrías... Claro, claro. De hecho, lo había hecho aposta, a ver si os dabais cuenta. Espera, que esto también lo arreglo para que no se me olvide. Gracias. Esto es, por supuesto, una verdad como la copa de un pino. La exponencial también tiene una prima. Muy bien. Y ya que estamos, la otra exponencial también. Gracias. O sea, simplemente lo que nos dice es que estamos integrando en una variable espacial, que es la posición de los electrones en el sistema de referencia del átomo. Y obviamente lo integramos dentro del volumen. O sea, que R' es el vector posición que va desde el centro del átomo, donde pongo obviamente, bueno, donde yo pondría el sistema de, el eje de, el origen, porque para mí eso es lo más fácil, espero que para vosotros también, pero bueno, cada uno puede ponerlo donde quiera, siempre hay sádicos por el mundo, no es broma, pero suele ser lo más fácil para integrar, obviamente coger el centro de simetría de tu objeto, ¿vale? Pues yo lo pongo ahí, entonces R' barre todas las posibles posiciones dentro del átomo donde en un momento dado puede haber un electrón. Y habitualmente la ρ es el módulo al cuadrado de la función de onda, ¿vale? La función de onda, pues eso, electrónica para un átomo de hidrógeno, pues armónicos esféricos y todo eso, y ya para los demás, pues nadie sabe la función de onda. Así que, como veis, es todo muy, muy straightforward, que dicen los ingleses. Bueno, el asunto es que luego las cosas sí que se aproximan y se integran, ¿vale? O sea, los factores de dispersión atómicos, de hecho, se calculan y se tabulan. Y uno, cuando es experimental en sólido, luego va y los mira en una tabla. No estamos todo el día calculándolos, ¿vale? Es, en principio, una función que depende solo del átomo, mayormente de la geometría, obviamente, de su distribución de carga. ¿Qué tipo de orbitales tiene ocupados por cuántos electrones? No depende de otros parámetros como dónde dentro de la celda está el átomo, no. Los factores de dispersión atómica dependen de que sea un átomo de carbono, de que sea silicio, de que sea hidrógeno, de que sea manganeso, de que sea lo que sea, pero ya está, no de dónde está. ¿Vale? Y la cosa interesante, como es una función que depende de K, el vector de dispersión depende de la dirección en la que, o sea, me habla de cómo, de la direccionalidad, si queréis ver, de la dispersión. ¿Vale? ¿Cómo emite un átomo, cómo reemite un átomo en cada dirección? El día que os hable de la ley de Bragg os engañé un poco. Bueno, la verdad es que os engañé mucho. Y pintábamos que llega una radiación onda plana, el átomo se pone a reemitir como ondas esféricas. Mentira cochina. Los únicos átomos que van a emitir como ondas esféricas van a ser átomos esféricos. En la vida real, las vacas no son puntuales, no tienen masa despreciable, pues no. Tienen cuernos, tienen rabo, tienen pezuñas y pegan coces. No, un punto no pega coces. Entonces uno se encuentra con la coz y dice, ¿de dónde vino? Es que no he considerado que había... Ah, que es que esto era una vaca. Vale. Bueno, pues lo mismo. ¿De acuerdo? A la hora de la verdad, ¿cómo se calculan los factores de dispersión cuando en realidad ni siquiera las densidades de carga atómica analíticamente son conocidas para la mayoría de los átomos pesados? Bueno, pues hombre, uno más o menos se imagina cómo es un orbital, más o menos lo simula, lo mete en un ordenador y dice, supongamos que tenemos estos electrones en cada orbital, calcula. Y se calculan analíticamente. Analíticamente no. Lo contrario de analítico, exactamente, numéricamente. Gracias. Muy bien. Y entonces, de hecho, en las tablas de los libros los podéis encontrar. Aquí tenemos el factor de dispersión atómica, por ejemplo, para el átomo de carbono, que tiene, pues eso, ¿cuántos electrones tiene? 60, ¿no? No, hombre, tiene 6. Este sería el valor del factor de dispersión atómica en función del ángulo teta. En realidad se suelen pintar en vez de K, en función de K, delta de K, en función del seno de teta partido por lambda, pero esto es como coger la ley de Bragg, la de 2 de seno de teta partido por, pues dejamos el seno de teta partido por lambda en un lado y eso es un poco la variable, digamos, que me habla del ángulo. Y de paso también de la lambda, porque K tiene las dos cosas, ¿verdad? Ángulo y longitud de onda, porque su módulo es 2pi partido por lambda. Y así, en la ley de Bragg es como si yo me dejara para un lado las cosas que puedo
digamos, variar experimentalmente, que mayormente son el tipo de radiación o el ángulo, y luego al otro lado me dejo, pues eso, la n, el 2, yo qué sé, y las distancias, que son lo que yo quiero después. Pero bueno, simplemente pensar que esto es la dirección, seno de teta, teta, ya está, dirección de salida. Con lo cual, cuando el seno de teta vale 0, estoy aquí. Esta es la dirección, teta igual a 0. Teta igual a 0 es la dirección... Ay, perdonad. ¿Cuál? La dirección... Esta. ¿Cuánta radiación se emite hacia adelante? Delante definido como dirección de incidencia. ¿Vale? Seno de teta igual a 1 sería cuánta radiación se emite a 90 grados. Si lo quiero poner en unidades de seno de teta partido por lambda, pues solamente sería 1 partido por lambda. Pero vamos, lo que vamos aquí es, por ejemplo, para el átomo de carbono, y esto es un resultado bastante general, lo vamos a discutir en un momento, cuando pensamos cuánta radiación reemite en la dirección más o menos hacia adelante y de nuevo delante definido como dirección de incidencia, incidencia detrás y lo otro delante, ¿vale? Como en Barrio Sésamo, detrás y delante. La mayoría de los átomos, por no decir todos los que yo conozco, emiten máximo hacia adelante. El máximo de emisión es, si esto viene por allí, pues yo emito hacia allá. Casi nadie emite a 90 grados. Los dipolos no emiten a 90 grados, ¿verdad? ¿Os acordáis de eso cuando visteis los dipolos? Sí, ¿no? Me decís sí para que yo me calle. Pero alguien se acuerda, ¿verdad? Un dipolo oscilante tiene una dirección de emisión, un dipolo puro y duro, o sea, ya no te digo un átomo complicado. Pero solían emitir o sea, nada a 90 grados del dipolo y máximo en la dirección forward, o como le habéis llamado vosotros eso. Pues sí, cuando el seno de lambda de seno de teta se aproxima a 1, el factor de dispersión atómico se va casi a 0. En la dirección de hacia adelante, la mayoría de los factores de dispersión atómicos valen Z, el número atómico, por eso aquí pone un 6. Esto no es casualidad. Y en la dirección perpendicular, o sea, si una radiación viene así y incide sobre un átomo que se pone a vibrar, es normal pensar que esto emite sobre todo hacia allá y muy poco hacia allá. ¿Vale? En la dirección perpendicular casi nadie emite. De hecho, fijaros que si aquí tenemos el seno de teta 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y uno está por allí, ¿vale? De hecho, más allá de 0,4, o sea, ya se emite poco. La mayoría de la radiación dispersada va en un cono relativamente pequeño, bueno, pequeño no, pero vamos, un cono cónico, o sea, no es un cono así enorme, ¿vale? Un ángulo sólido definido por un cono de, pues si metemos aquí un 40%, y esto ya ha caído a mucho menos de la mitad, ¿vale? Definido por la dirección de incidencia. Pero aquí, en esta dirección hacia adelante, hay mucho tomate. Y de hecho esto cambia muy rápido. Y como habitualmente en un experimento, por ejemplo, de transmisión, por ejemplo, en un experimento del agua o en un microscopio electrónico, donde uno tiene su material, el haz incidente llega en una dirección, así lo ve mejor, y yo pongo la pantalla detrás, obviamente lo que yo voy a ver en la pantalla es casi todo lo que está, porque mi pantalla no es infinitamente grande, pero es pequeña, son los máximos de difracción que están en un cono pequeño y lo que me interesa para cuantificarlos es exactamente saber lo que pasa por aquí. O sea, nadie va a ponerla. Si tengo mi pastilla de material, el haz incidente viene por aquí, a nadie se va a ocurrir poner una pantalla ahí. Vamos, se te puede ocurrir, pero te tiras la tesis esperando que llegue algo para medir, ¿vale? Bueno, pues como ejemplo, el ejercicio 3.9 de la lista que os he puesto, el libro del profesor Adame. No vamos a hacer todos los ejercicios, o sea que si los que vamos haciendo y a alguno le dan dudas los que no he hecho, pues me lo podéis preguntar, pero no nos da tiempo a hacer todos, pero bueno. Y me llamo. Analizando la expresión en las pantallas, es como si logró la fotografía que, bueno, una de las fotografías que nos enseñaste el otro día de los átomos, ¿no? Sí. Las pantallas es una parte importantísima del experimento porque es un detector. A mí puede estarme pasando lo que sea. Si yo no lo detecto nunca, o sea, puede ser, claro. Pues, Efectivamente. O sea, lo que os esperaba, lo que os enseñaba el otro día son justo imágenes tomadas en dirección hacia adelante. O sea,
En transmisión, que son las imágenes que os tomaba, que es geometría consistente en tener un haz que atraviesa una muestra, yo pongo la pantalla detrás, lo que ves aquí efectivamente es justo lo que estoy hablando. Luego vamos a ver cómo lo interpretamos. Esto es lo que estamos intentando ver ahora para un experimento de difracción. Pero ver algo siempre lo ves, lo que cuesta es entenderlo. Y eso es lo que estamos intentando, desarrollar herramientas para entender y cuantificar y sacar información que al final tenga que ver con mi cristal inicial. Bueno, pues lo que decía, por ejemplo, el ejercicio 3.9. A todo esto, estos ejercicios que estamos haciendo, este tema nuestro corresponde con el capítulo 3 de los problemas de ese libro, como seguramente ya os habéis dado cuenta. Vale. Dice el ejercicio, determinar el factor de dispersión atómico para rayos X del átomo de hidrógeno. Tan fácil. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno, de hecho, conocemos la función de onda y hay una solución cuántica analítica, no numérica, pero la buena, ¿vale? Sabiendo que la densidad electrónica, N, para dicho estado, es la que se da a continuación. Bueno, esto es una... Bueno, vale, esto más o menos vale. Es una densidad de onda más o menos correspondiente al orbital 1s, ¿vale? Con A sub B, el radio de Bohr, ¿vale? Aquí hay una cosa que seguramente se me ha olvidado, pero ahora da igual. Ah, bueno, vale. No se me ha olvidado. Estaba pensando que si la ρ es carga por unidad de volumen, aquí me falta multiplicar por un E, la carga de un electrón, porque tengo electrón, su volumen, el radio de Bohr del átomo, pues pi por AB al cubo es el volumen de la esfera. Y luego aquí una distribución, una cosa, ¿cómo se dice en español? Adimensional, perfecto, gracias. Me lee en la cabeza, me encanta. Adimensional, que me habla de la distribución espacial, pero tiene, es normalizable, o sea, es finito, no es, o sea, esto es una exponencial que sube, baja, lo que sea, ¿vale? Y si esto tuviera que tener unidades de carga por unidad de volumen, aquí faltaría una carga, un 1,6 por encima de 19 coulombios, por ejemplo, multiplicando. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de N, que es el número de electrones por unidad de volumen, con lo cual se normaliza a 1 porque el hidrógeno tiene un electrón. O sea, que lo que iba a decir, que es que seguramente me falta una E, es mentira. Seguramente esto está bien copiado. Bueno, a lo que vamos. Si yo conozco algo que correlaciona con la densidad de carga electrónica, en este caso la función, la distribución espacial, pues solo tengo que calcular su transformada de Fourier para sacar el factor de dispersión atómico, que es lo que me piden, tan fácil como eso, ¿vale? Se trata, obviamente, de una densidad de carga con simetría esférica, sorpresa, sorpresa, el orbital 1 es del hidrógeno, y calcularemos su transformada de Fourier, eso sí, pues lo que decía, en 3 dimensiones. Aquí no he puesto R', pero debería. En el sentido que es la variable de integración, es una variable espacial, pero es una coordenada muda, que empieza en 0 y va hasta infinito, en teoría. Lo que pasa es que en realidad decae mucho antes porque para eso ya se va a ocupar de esto esta exponencial. ¿Vale? Bueno, pues la única historia es que, como en principio, el vector de dispersión, que yo le he llamado la definición K, pero para que os vayáis acostumbrando, en la mayoría de los libros le llama G, y a veces G mayúscula, es el GHKL, porque son los que me van a interesar. No me interesa cualquier K, yo ya sé que la difracción va a suceder en las direcciones donde G vale, donde K vale un GHKL. Dime, Luis. ¿Eh? No. Esto es un escalar. O sea, esto es una densidad de carga en 3 dimensiones, esférica. Es simplemente carga por unidad de volumen en función de R. Entonces, lo que nos dice es cuánto vale la cantidad de carga por unidad de volumen en cada punto R vectorial, tomando el origen en el núcleo. Y yo puedo decir, este R, pero no tiene que darme, este número no lleva vector fuera. ¿Vale? Aquí solamente importa el módulo de R, no depende ni su ángulo θ ni su ángulo φ, solamente es simetría esférica total, o sea que este está bien. Aquí no, a este lo he copiado. Es un escalar, lo que pasa es que es un escalar que depende de un vector, lo que pasa es que el vector solo importa el módulo. ¿Vale? Bueno, pues lo que decía, como en principio el vector dispersión puede llevar por dirección, pero tengo que elegir algún tipo de sistema de coordenadas para poder hacer esta integral, pues voy a tomarla tal cual que mi eje Z para integrar, o sea, es un eje mudo, simplemente comodidad,
pues vaya como U sub Z porque me da la gana. Lo podría haber puesto en sub X, o pero algo que me sirva para poner números ahí dentro. Una cosa es la teoría y luego, o sea, poner los números y hacer las integrales, que es lo que nos cuesta a mí, desde luego. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, voy a tomar un sistema de coordenadas tal que mi eje Z vaya con el vector de dispersión. Pues muy bien, el que me apetezca. Y entonces yo puedo reescribir esta factor de dispersión atómico, ¿vale? Como, pues pongo aquí la ρ, que es esta. Voy a, obviamente, integrar en esféricas por motivos evidentes. Y entonces voy a integrar en teta, phi y r, donde teta es el ángulo polar que va de 0 a pi, phi es el ángulo azimutal que va de 0 a 2pi y r va de 0 a infinito, como en esférica de toda la vida, ¿vale? Entonces, pues no, nada, tengo que coger el jacobiano y tengo que poner aquí el g por r, está aquí, gr coseno de teta. Si yo tomo z paralelo a g, entonces r vectorial g es rg coseno de teta, donde teta se convierte en el ángulo polar, ¿vale? Entre z y r. Ya, pero es que yo he puesto g para usar z. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene de aquí. Y lo demás, pues va a tener por ahí simplemente el r cuadrado seno de teta, es el jacobiano, y voy a integrar la ρ y, bueno, en fin, matemáticas, ¿vale? Que las voy a decir mucho mejor que yo. Y luego, cuando yo haga esta integral, la separo por variables, porque aquí, de momento, como gracias a Dios, la ρ solo depende de la coordenada radial, pues se me van a separar todas, y de hecho aquí ya he puesto un 2pi, porque la integral en phi, en el ángulo azimutal, ya la he hecho, porque nada depende de phi. Pues lo que me sale es que esta integral, la de teta, vale seno de gr partido por gr. Y eso además está bien porque lo he hecho 3 veces. O sea, está bien. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer. O sea, aquí sale una cosa que es un seno, es un número complejo, pero como el seno ya sabéis que se puede escribir, el seno de x es elevado a x menos elevado a menos x partido por 2i. Y es la i de los complejos. Pues bueno, esta parte, la parte angular da esto, ¿vale? Y luego la parte radial, pues sigue aquí. Y luego meteremos esta, en la parte radial, la densidad de carga que me da. Interesante, antes de incluso calcular más, ya he calculado toda la parte angular, tengo el factor 2pi y tengo la integral de teta. Esta es una integral fácil porque aquí tengo la derivada de lo de esto. O sea, por eso digo que no es difícil ver que sale esto, ¿vale? Ya sabéis que yo no sé hacer integrales difíciles, o sea, que para que la haga yo es que es fácil. Pero, importante, ya podemos ver, incluso antes de integrar en la coordenada radial, que si toda la densidad de carga estuviese concentrada en el origen, en el centro del átomo, o sea, esto fuera una delta de Dirac, ¿vale? Estuviera toda y mis z electrones, que en el caso del átomo de hidrógeno z vale 1, ¿vale? Entonces, el seno de gr partido por gr valdría 1 y el factor de dispersión atómico sería exactamente la integral de ρ, que sería z, el número atómico, ¿vale? Y por eso es lo que os decía, que hacia adelante todos los átomos tienen factor de dispersión atómico que va con z, o sea, que es z, de hecho. Pero bueno, aquí no nos piden que hagamos nada, de hecho nos piden que hagamos la integral. Entonces, la integral, estábamos aquí, yo meto ahí la ρ que me dan, la de 1 partido por p pi a cuadrado, ahí me falta poner una exponencial que me falta aquí, ¿vale? Aquí se me ha olvidado poner el e elevado a i k, e elevado a menos 2 r partido por a, ya lo estoy viendo. Esta parte, se me ha olvidado ahí, falta. Eso lo corregiré, pero no ahora mismo porque está novio que falta, que ya no lo voy a corregir porque ofendería vuestra inteligencia, ¿de acuerdo? Y entonces cuando yo hago la integral de eso, pues me sale esto y al final este resultado. Esta es obviamente la parte que a lo mejor digo, va, esto da 7 y dice, es obvio que da 7. Pues hombre, para el que no lo vea, simplemente se puede integrar por partes, ¿vale? Cuando yo estoy aquí, donde me falta mi exponencial fantástica, pues si yo le llamo u a r y v a menos e elevado a menos br partido por b, siendo b este factor y me salen 2, b menos o b más, entonces yo puedo hacer las integrales así. Eso lo tenéis en el campus virtual, lo podéis repasar. Aquí esto no es una clase de matemáticas. Tampoco os voy a pedir integrales difíciles en el examen. Y de hecho, si hay una, diré, esto da 7. O sea, si os sale la integral de z partido por no sé qué, no sé cuántos y tal, eso da 1 partido por z. Y esto todo el mundo en el examen, esto nos ha pasado en electro este febrero. Salía una integral que no era obvia, entonces decíamos, y ya aquí esto da 1 partido por z cuadrado. Y todo el mundo diciendo, oye,
es que a mí no me sale esa integral, pero me sale una parecida. ¿Puedo decir que da 1 partido por z cuadrado y seguir? Bueno, pues nada, sigue, haz lo que puedas. Pero que me da igual, que yo no soy una profe de mates. ¿Ya no ¿Se te ha pasado a ti? Ah, vale. Digo, no sé. Bueno, yo también. Pero bueno, en fin, que ahí está hecho el cálculo y ese está bien hecho, ¿vale? Y entonces al final esto es lo que sale, que era lo que yo iba. Y ese es el factor de dispersión atómico para el átomo de hidrógeno. Bueno, por cierto, alguien dirá, ¿pero no iba a depender del ángulo? Está aquí, Este es mi vector de dispersión. Aquí está, ¿vale? O sea que sí, depende de, recordar el módulo de G, es lo que depende de, vale, déjame que vaya para atrás un momento, del seno de teta. Y así se obtienen este tipo de cosas. El que acabo de tener es el del hidrógeno, pero para el carbono pues se metería la ρ o la densidad de carga aproximada de un átomo de carbono y se calcula. Nosotros no lo vamos a hacer más, solo es para que veáis que esto sale de algún sitio. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a parar 5 minutillos y seguimos.